Buenas noches, soy la maestra Elvira Hernández Betanzo. Voy a esta grabación es para la materia de globalización, pobreza y calidad de vida. El equipo está conformado por Carolina García Juárez, Andrés González Prieto, Maribel Gutiérrez Acosta y una servidora, Elvira Hernández Betanzo. Para este Padlet nosotros escogimos la pregunta de si la globalización genera pobreza en México de acuerdo a sus políticas públicas, sistema educativo o sistema económico. Vamos a empezar con la maestra Carolina García, que nos va a hablar acerca de el sistema educativo y la globalización. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Precisamente la parte de la relación entre los procesos de globalización y todos estos cambios educativos que se han presentado actualmente, y sobre todo con lo que estamos viviendo de la pandemia, es algo preocupante. En el ramo en que me desempeño precisamente como profesora de educación superior, se visualiza toda esta situación tan compleja que estamos viviendo, y precisamente las ciencias de la educación, nos dice Bonal, parecen relativamente ajenas a realizar ejercicios de revisión, de postulados, de teorías, de modelos, de análisis, estos modelos que, como bien se sabe, modelos educativos desde el modelo tradicional hasta este modelo de competencias que se está trabajando, pues ha dado precisamente el cambio, y no estamos alejados de todo ello. Sin embargo, todo esto lleva a la investigación, el mismo cambio social que se convierte en algo obsoleto si no le damos un seguimiento. Claro que hay excepciones, por lo que el esfuerzo por no dejar de verlo como esta globalización que altera los procesos y la relación con la educación. Esto pues se deja ver más allá, y sobre todo en las aulas. En las aulas es algo que se vive ya hoy con la parte presencial, semipresencial, esta situación que se está viviendo más allá de lo que se pretende realizarse en las actualizaciones, todo lo que se vive en cuanto a este avance educativo es algo preocupante, pero también creo que nos debemos ocupar al respecto los profesionales que nos dedicamos en esta parte, que es algo esencial, pues la educación engloba varias cosas. Cabe mencionar también que algunos autores como Bernstein, Bourdieu, en cuanto a la parte de la especialidad profesional como campo de control simbólico que caracteriza las relaciones de poder, podrían realmente aplicarse fácilmente para contrastar estos supuestos, y con el apoyo, el esfuerzo de todos y todas, cada uno, cada una, creo que podemos hacer mucho para que esto eleve este nivel educativo que tenemos en nuestro país. Otro de los autores, Mora, menciona que esta globalización es un proceso multidimensional, multiescalar. Nos menciona, la política constituye una de sus dimensiones, y realmente el unir esfuerzos para poder lograr avanzar en este ámbito educativo, creo que necesitamos unirnos. Muchas gracias. Gracias, maestra Carolina. Maestro Andrés González, lo tenemos con su postura de acuerdo a las políticas públicas. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues la política juega un papel muy importante en lo que es el desarrollo humano. Es lamentable ver por el momento que estamos atravesando, pero esto no es nuevo, esto ha sido a través de la historia. Las políticas y los buenos políticos distan mucho de ser lo que se está viviendo en la actualidad. En la actualidad las gobernanzas son las que no se ponen de acuerdo para poder ayudar a un desarrollo humano, cosa que se debería de ver.
Generalmente, si nos ponemos a hacer un recuento de lo que vivimos, nosotros contamos en la actualidad con más de 400 o 500 personas que viven del erario público entre senadores y diputados. Por mencionar solamente algunos, tenemos a la señora Carmen Salinas, que la señora no concluyó ni siquiera la primaria y estuvo cobrando durante todo un sexenio del erario público, que es de los impuestos que nosotros generamos, y ellos, los políticos, viven con unos sueldos muy elevados en comparación con el sueldo mínimo. Incluso cabe de notar que muchos de los políticos no saben ni siquiera cuánto es el sueldo mínimo. El sueldo mínimo actual es de 170 pesos, dependiendo de la zona donde te ubiques. Y 170 pesos no alcanza para que una persona pueda siquiera cubrir sus necesidades básicas. Y esto no es consecuencia de la globalización. Yo pienso que la globalización sí nos está llevando a una pobreza, pero pienso que no en sí le echo la culpa a ello, más bien le echo la culpa a los malos ejercicios políticos que se llevan a cabo, a las gobernanzas mal organizadas. Quiero recalcar que una cosa es ser político, porque el político debe de ver por el bienestar de la sociedad, de su pueblo, de su comunidad, pero lo que estamos viviendo son gobernadores que no les interesa que su sociedad esté sobresaliendo o esté en un completo desarrollo, y nos están perjudicando mucho. La globalización es un factor muy importante porque no podemos dar retroceso a lo que es los avances tecnológicos, a que son la internacionalización, a que son las entradas, a que se llegue a conocer, a que se llegue a proyectar la educación. La cosa es que se encuentren personas que tengan la capacidad moral para poder llevar a cabo esto. Una reflexión hacia la política es estimularlos o luchar todos juntos, no con guerras hacia ellos, simplemente que tengan cierta calidad moral, poner en el ejercicio día con día nuestra inconformidad por lo que están haciendo, hacer un recuento de que si estas personas nos están ayudando realmente a salir adelante o simplemente ellos están generando capital para ellos, capital que nosotros estamos cooperando para su desarrollo. Si nosotros nos podemos dar cuenta, estas personas tienen muchas prestaciones. Aparte de que tienen muchas prestaciones, estas personas con los impuestos están tan bien relacionados con los políticos que manejan su situación económica. Ellos no tienden a pagar impuestos. Ellos tienen muchas ventajas que la mayoría de los mexicanos no tenemos. Ellos tienen ventajas en puestos políticos, incluso esas personas que están en la Cámara de Diputados y Senadores, algunos no tienen ni la preparación. En México hay muchas personas muy preparadas, muchas personas que tienen doctorado, que están sumamente bien. Gracias a la globalización se ha llegado a obtener ese grado. Pero ¿qué pasa? Porque los políticos o las políticas públicas no te permiten estar en el puesto en el cual puedes desarrollar perfectamente bien tu profesión o lo que tú estudiaste. Otro factor bien importante, nosotros podemos ver que cuando se ha visto que una persona que se está preparando tiene que pagar impuestos por cada movimiento que tiene que hacer, y las políticas públicas, más bien los gobernantes que llevan estas políticas públicas, te cobran impuestos por todo, impuestos por cualquier cosa, y ellos se liberan de esos impuestos. Para concluir, quiero dejar claro que no es la globalización la causa de la pobreza. Sí nos lleva a la pobreza, pero por malos dirigentes políticos que nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés, por tu participación. Maestra Maribel Gutiérrez Acosta, su postura acerca de si la globalización genera pobreza en México de acuerdo al sistema económico. Buenas noches. Realmente la globalización, en sus términos ahora sí que positivos, pues realmente debería estar beneficiándonos a todos, lo cual pues obviamente reduciría los índices de pobreza, porque el proceso de globalización se efectúa a través de los flujos comerciales de capital, de la información y conocimiento que circulan pues en todo el mundo. Esto pues obviamente involucra en mayor o medida a la mayoría de los países. Sin embargo, tanto la educación como las políticas están inmersas en estos procesos dentro de la economía. ¿Por qué? Porque la educación, ¿no?, se va cambiando y se va modificando de acuerdo a estos procesos. Por la demanda educativa, muchas empresas empiezan a buscar capital humano dentro de las instituciones. Las instituciones mismas pues tienen que también
estar como que actualizándose de lo que está pasando en el mundo, y obviamente que muchas veces a mayor estudio pues es mejor salario, pero también hay sus diferencias a nivel educativo. Por otra parte, como menciona muy bien Andrés, las políticas públicas pues también están inmersas dentro de la economía, porque también hemos visto que este proceso de globalización no se da de manera igual para todos los países. Incluso muchas veces termina favoreciendo a un pequeño grupo de naciones que son las altamente desarrolladas, aquellas que tienen ese poder adquisitivo para desarrollar sus productos y distribuirlos en gran parte o en muchos países, a diferencia de las economías emergentes o de aquellos países donde todavía van sobresaliendo o todavía van produciendo lo que ellos mismos consumen. Entonces llega un punto en el que las grandes empresas se terminan como que comiendo a las pequeñas, ¿no? Lo que muchas veces no permite que este flujo comercial pueda ser de manera igual para todos. Entonces influye mucho la educación, sí, pero también influyen mucho las políticas públicas que se aplican para estos flujos comerciales, porque como bien mencionaba Andrés, también está esta parte de los gobernantes que terminan beneficiando a las grandes empresas o a veces hasta personas, amigos, ahora sí que es la corrupción misma, que muchas veces no permite que la gente tenga acceso a un mejor bienestar de vida. Entonces, los países que son como que pequeños en cuanto a sus economías terminan siendo vienen siendo como actores pasivos y altamente vulnerables a los cambios internacionales, y esto están influenciados por las políticas aplicadas tanto económico, político, cultural y militar. Para concluir, puedo decir que la globalización en sí mismo no es la que está produciendo la pobreza, sino que más bien son distintos factores que están ligados a ella. Políticas públicas en las que no toman en cuenta a la mayoría de la población, sino solamente beneficiando a ciertos sectores, y muchas veces pues la educación, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, estamos viendo que a raíz de la pandemia, la Secretaría de Educación Pública hoy en día está pasando a los niños con calificación de 6, aunque no cumplan con los conocimientos mínimos básicos. Entonces, ¿qué pasa con ello? Pues obviamente estos niños que ahora pues son niños, en el futuro pues no van a tener los conocimientos necesarios, a lo mejor para dirigir una empresa, para tener sus propios negocios en los que ellos puedan sobresalir. Entonces esa población se va quedando rezagada también dentro de estos procesos. Entonces es como que un conjunto, o tienen que ser como que engranes, educación, economía y política, para que la globalización en sí misma pues pueda beneficiar a todos y no solamente nos deje ver un lado de la pobreza, sobre todo aquí en México, que conocemos cómo son estos manejos en cuanto a políticas, en cuanto a la educación. Gracias, maestra Maribel. Muy bien, pues entonces, ¿a qué conclusión general podemos llegar de acuerdo a nuestra pregunta de si la globalización genera pobreza en México, de acuerdo a sus políticas públicas, a su sistema educativo o a su sistema económico? Pues de acuerdo a la postura de cada uno de los maestros que intervinieron en esta ponencia, nos damos cuenta que no son aspectos aislados, sino que todo converge, uno depende del otro, no se dan de forma aislada. En sí la globalización no genera como tal la pobreza. Tiene que ver también mucho lo que decía Andrés, los líderes políticos que generalmente ven sus conveniencias particulares, que ven sus intereses individuales y no ven los intereses de la población, las necesidades que la población está requiriendo, necesidades básicas, como vivienda digna, como servicios públicos que se necesitan, como acceso a la salud. Se necesitan políticos honestos
que puedan combatir la pobreza, pero no para fines electorales, sino en beneficio de la población. Se necesita una justicia social y consideramos que el desarrollo de un país está basado en la educación. Sin embargo, en la educación, como lo comentaba la maestra Caro, existen todavía rezagos muy importantes en nuestro país. Luchando a través de la pobreza, esa base de una buena educación. Yo creo que esa es la parte pivote para lograr que la pobreza vaya disminuyendo en nuestro país. Muchas gracias.